A finales del mes de enero, las grandes corporaciones de noticias pusieron el foco sobre la ciudad del Cabo. Los pronósticos indicaban que se iba a convertir en la primera urbe del mundo en quedarse sin agua. En el área se registra la peor sequía del último siglo y la aridez redujo dramáticamente el nivel de agua en los embalses en una región cuya densidad poblacional ha ido creciendo exponencialmente en las últimas décadas. Desde 1995, la población de Ciudad del Cabo ha crecido de 2.4 millones de habitantes aproximadamente a 4.3 millones en el año 2018, lo que representa un aumento del 79% de la población en 23 años, mientras que el almacenamiento del agua de la represa solo aumentó en un 15% en el mismo periodo. La sequía cambió la vida de los ciudadanos y en promedio, cuando las personas gastamos unos 250 litros de agua al día, las autoridades de Ciudad del Cabo pues pidieron a su población utilizar solo 50 litros de agua diarios. Entre los años 2016 y el 2017, el 64.5% del agua fue destinado a las zonas residenciales y el 3.6% a los asentamientos informales. Las autoridades entonces tomaron medidas de restricción de consumo toda vez que descubrieron que la mitad del agua empleada se destinaba a fines no esenciales como llenar piscinas, regar jardines, limpiar el carro, etc. En el momento en que las represas de esta ciudad, que son unas 6 represas, reduzcan por debajo del 13.5% su capacidad combinada, la Ciudad del Cabo habrá llegado a lo que los expertos han denominado como el día cero. A partir de entonces se detendrá el suministro hídrico en casi toda la ciudad, exceptuando a hospitales y a las zonas más pobres. Para postergar la llegada de tan fatídica fecha, han tenido que racionar el agua para la actividad agrícola. El 9 de febrero, una milagrosa llovizna regresó la esperanza de la ciudad, que evita quedarse sin el líquido vital para junio de este año. Se espera que la temporada de lluvias acuda a salvarlos de la catástrofe. Lo frecuente es que los frentes fríos de invierno, impulsados por fuertes vientos del oeste, pues desplacen las lluvias a Ciudad del Cabo, pero en los años recientes, ustedes saben, la naturaleza ha perdido tradiciones. Un área expansiva de alta presión situada en el Océano Atlántico está actuando como una barrera que frena estos sistemas climáticos, según explicó el meteorólogo Derek Van Dam a CNN. A medida que este sistema de alta presión pues se fortalece y se expande, aleja las precipitaciones y nosotros somos testigos del cambio climático. El agua es el bien más preciado y al mismo tiempo el menos protegido del mundo. Bajo el contexto actual de cambio climático, en el año 2030, casi la mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico, según datos de la ONU Y otras fuentes indican que 11 ciudades pudieran seguir a la crisis de Ciudad del Cabo. Según un informe de la revista Nature, el promedio de la temperatura mundial podría incrementarse en 2 grados Celsius para el año 2050. En consecuencia, hasta un 30% de la superficie de la Tierra podría entrar en una situación de sequía perpetua, amenazando las provisiones de agua y alimentos para miles de millones de personas. Solo el 3% del agua de nuestro planeta es dulce y la escasez del agua no es un tema exclusivamente del fenómeno natural, sino también causado por el ser humano. Hay suficiente agua potable para abastecernos a toda la población mundial, pero al igual de lo que ocurre con las tierras o con el alimento, el agua está distribuida de forma irregular, se desperdicia, se contamina y se gestiona de forma insostenible. Satisfacer las demandas mundiales de agua es uno de los retos más inmediatos del presente. Maciej Jarkowiec describe este panorama. El 35% del agua utilizada por los seres humanos proviene de depósitos subterráneos. Según un estudio reciente de la NASA, en 21 de las 37 mayores reservas de agua subterránea en el mundo, el agua se saca a un ritmo mucho más rápido del que pueden llenarlas las lluvias y el deshielo. Según Jay Famiglietti, que es un científico de la NASA,
En 13 de ellos la situación es crítica. Todos los depósitos subterráneos necesitaron milenios para formarse y hoy en día se están secando literalmente ante nuestros ojos. Cada 90 segundos en el mundo fallece un niño por enfermedades relacionadas con el agua. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.700.000 niños fallecen anualmente por enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. De ellos, 361.000 menores de 5 años fallecen a causa de enfermedades diarreicas debido al acceso insuficiente a agua salubre, saneamiento e higiene. 270.000 niños fallecen en el transcurso del primer mes posterior al parto por diversas causas que podrían prevenirse proporcionando acceso a agua potable y a instalaciones de saneamiento e higiene en los centros de salud y reduciendo la contaminación del aire. Otro informe realizado por la OMS en conjunto con UNICEF determinó que en todo el mundo 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable disponible en el hogar y 4.500 millones de un saneamiento seguro. 844 millones carecen de un servicio básico de agua potable. El dato contempla también a 263 millones de personas que tienen que emplear más de 30 minutos por viaje para recoger agua y unas 159 millones de personas que todavía beben agua no tratada procedente de fuentes de la superficie como arroyos y lagos. La ONU aporta otra estadística que a mí me resultó demoledora. En las zonas más críticas, las encargadas de recoger agua son las mujeres y las niñas, invirtiendo de 3 a 6 horas diarias en la faena y de este modo el rol de la mujer como proveedora de agua del hogar la desplaza socialmente hacia la pobreza porque le niega el acceso a la educación o al trabajo. El estudio también demostró que empoderar a las mujeres es fundamental para resolver la crisis del agua porque los proyectos que involucraron a las mujeres en las comunidades fueron mucho más eficaces. El modelo capitalista fracasó y ninguna acción benéfica cambiará la situación mientras que las corporaciones sigan devorando nuestro planeta. Se estima que el 63% de las emisiones de CO2 y de metano mundiales están vinculadas directamente con la actividad de 90 empresas. Por ejemplo, la Chevron de Estados Unidos, la ExxonMobil de Estados Unidos también, Saudi Aramco, que es de Arabia Saudita, la BP de Reino Unido y Gazprom, que es rusa, son los 5 mayores emisores de gases contaminantes. De esta situación están al corriente los gobiernos del mundo, porque documentos obtenidos en exclusiva por Nafed Hamed para el medio Insurge demuestran que la Organización para la Cooperación Islámica, la OSI, que es una alianza intergubernamental, es la más grande después de la ONU, pues ellos analizan la situación del cambio climático con mucha seriedad. Si bien el periodista obtuvo un borrador que no se convirtió en el documento oficial de la organización sobre esta materia, el texto advierte que la mayoría de los estados miembros de la OSI se están quedando sin tierra y agua utilizable. La urgencia del asunto requiere de todas las medidas para maximizar los resultados de la menor cantidad de agua, así como para lograr el acceso universal y equitativo al agua potable. En otro de los párrafos, la organización estima que el cambio climático y el calentamiento global son antropogénicos y que pueden haber sido subestimados. Tenemos un solo planeta como hábitat y el futuro previsible se enfrenta a una crisis de proporciones inimaginables. El agua podría convertirse de este modo en el recurso natural más cotizado, desplazando al petróleo. Desde hace más de una década, ya se observan gestiones caníbales para convertir el derecho humano del acceso al agua en un privilegio. De 1993 al año 2013, el Banco Mundial llevó a cabo 847 proyectos acuíferos, cuya mitad se ubica en América Latina y pese a sus estruendosos fracasos globales, no ceja en su obcecación privatizadora. Esto lo denuncia Alfredo Jalife. Joaquín Aponian escribía para Global Research una metáfora que
a mi modo de ver, ilustra muy bien el caso, porque imaginemos que una corporación tenga la idea de hacer del aire limpio un bien precioso que pueda ser empaquetado y vendido de manera oportunista por las mismas corporaciones que han arruinado nuestro aire. Tales son los planes con el agua y ni siquiera lo advertimos. Nestlé es el líder mundial en venta de agua embotellada, la cual representa el 8% de sus ingresos totales. Peter Brabeck-Letmathe, él es el presidente de esta corporación, aseguró en el año 2014 que el agua debe ser privatizada y comercializada. Cuando más agua consumas, pues mayor debe ser el precio, dijo. En el estado de Uttar Pradesh, en la India, la Coca-Cola absorbió tal cantidad de agua que provocó una crisis de estrés hídrico en esa población. El agua embotellada a nivel mundial creció en 97.000 millones de litros en total desde el 2000 hasta el 2015, representando el 17% del volumen total de ventas de bebidas el mundial en el año 2015. Solo en Estados Unidos incrementó en un 9%, superando por primera vez a los refrescos. Este periodo coincide con los escándalos de contaminación por el fracking o por la utilización de químicos en bases militares para apagar fuego que han resultado contaminantes y han derivado pues en enfermedades perjudiciales para la población vecina. A principios de los 90, el Banco Mundial otorgó 92 millones de dólares en crédito para infraestructuras relacionadas con el agua en Indonesia. Entonces ellos aconsejaron al gobierno chico privatizar el suministro y el régimen militar pues fue cediendo a la idea. No hubo una licitación limpia y transparente y las tarifas pueden ser cuadruplicaron. En 1998, en medio de crisis políticas y económicas, se fortaleció el movimiento por la recuperación del agua y el 24 de marzo del año 2015, el Tribunal Central del Distrito de Yakarta, a raíz de una demanda ciudadana, resolvió anular el contrato de agua que la privatizaba, al considerar pues que ellos habían sido negligentes a la hora de hacer efectivo el derecho humano al agua para los habitantes de Yakarta. Sin embargo, este fallo fue revocado en marzo del 2016 tras una serie de recursos presentados por las compañías privadas, pero las activistas y los activistas están decididos a seguir luchando. En el año 1999, la corporación estadounidense Bechtel en Bolivia obtuvo el contrato de suministro de agua para la ciudad de Cochabamba. Las tarifas de agua también comenzaron a subir y la ley que protegía la privatización era tan severa que restringía que la gente recogiera el agua de la lluvia al establecer como condición que primero ellos debían obtener una licencia para colocar en los tejados de sus casas la instalación correspondiente para tal fin. El movimiento de resistencia popular contra la privatización del agua fue tan épico que la compañía fue expulsada y esta batalla también fue determinante para el arribo de Evo Morales a la presidencia de ese país. Los habitantes de Lagos en Nigeria, que están rodeados del agua, pues desde 1999 tienen que enfrentar que el Estado y el Banco Mundial han estado labrando un camino hacia la privatización de los recursos hídricos para beneficiar además a corporaciones británicas y francesas. Solo 1 de cada 10 personas tiene acceso al agua que proporciona la empresa estatal. El resto, unos 10 millones de residentes, dependen de sus propias fuentes de agua informales o de vendedores de agua. En febrero del año 2017, el gobierno del estado de Lagos recolección de agua. Aunque el gobierno aseguraba que se trataba de una penalización diseñada para las grandes compañías nada más, el lenguaje ambiguo de la ley generó oposición en aquellos sectores de la población que dependen de su propio pozo en el hogar. Las comunidades nigerianas se unieron en un determinado rechazo frente a todas las modalidades de privatización del agua, de semiprivatización o de lo que se conoce como partenariados públicos y privados. En la dinámica del capitalismo, todo bien escaso pues se convierte en mercancía, ¿verdad? Y un titular de Telegraph espeluzna hasta los huesos. Escuchen esto: olvida el oro, invierte en agua. Ellos están explicando ahí cómo la creciente demanda de recursos hídricos abre las compuertas a las empresas
empresas que se han apropiado del negocio y que en los últimos 5 años han obtenido una rentabilidad 2 veces mayores a las del oro. Si el siglo XX estuvo marcado por las guerras del petróleo y los combustibles fósiles, es muy probable que el nuestro esté destinado a ser el siglo de la guerra por el agua. Tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir de manera más firme, así lo digo, con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra, que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. Este programa contiene elementos que no